Y mi oración es que Dios abra sus ojos y sus oídos espirituales para que puedan entender la verdad, porque vamos a hablar del mundo espiritual. Entonces necesitamos ver con ojos y oídos espirituales. No podemos ver físicamente porque Dios es espíritu. Entonces necesitamos entender espiritualmente. Así que declaro que sus oídos y sus ojos espirituales se abren hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y gracias, Espíritu Santo, porque eres tú quien lo haces y no yo. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, quiero comenzar con un versículo y es Hebreo 2:1, que dice, debemos poner más interés en el mensaje de salvación para no apartarnos del camino que Dios nos señala. Y esto a mí me impactaba porque es importante entender la salvación. O sea, ¿qué va a suceder después de la muerte? Y la salvación es tener vida eterna al creer en Jesús. Yo creo en Jesús, por tanto yo tengo vida eterna cuando yo parta de este mundo. Pero también es importante entender el antes de la creación. Antes de la creación, ¿qué creación? De la tierra y del universo, ¿sí? Científicamente se ha demostrado que el universo fue creado. Sabemos que la tierra fue creada, porque lo pone Génesis 1. Pero el universo también fue creado y se ha demostrado científicamente que el universo tiene un principio y un final. Lo que quiere decir que detrás del universo hay algo. Y lo que está es el reino de Dios. ¿Sí? Entonces, de eso es lo que quiero hoy hablar, del reino de Dios. Y para empezar, el reino de Dios obviamente es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a lo largo de la Biblia podemos ver que hay diferentes puestos o lugares, como es los ángeles, los arcángeles, los serafines y los querubines. Esos son los que realmente aparecen en la Biblia, ¿sí? No especifican qué es lo que hace cada uno, pero sí que al nombrarlos podemos diferenciar que en el reino de Dios no todos son iguales, sino que hay diferentes puestos, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que antes de la creación, hace mucho tiempo atrás, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo estaban juntos, siempre, desde el principio. Siempre estuvieron juntos, los tres, en todo momento. Y en esa jerarquía que les digo, había un querubín perfecto, dice la palabra, llamado Lucifer. Y Lucifer significa portador de luz. Él era, como dice la palabra en Ezequiel 28:12, que él era perfecto. Dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Era tan perfecto, era tan bello y era tan sabio que el mismo querubín Lucifer empezó a llenarse de ego y de orgullo. O sea, es lo mismo, ¿no? Empezó a llenarse de orgullo. Y empezó a querer ser superior a Dios. En aquel momento, Lucifer era el que dirigía la alabanza en el cielo, en el reino de Dios. Entonces, todo el reino adoraba a Dios, alababa a Dios. Y Lucifer quiso que esa alabanza no fuera para Dios, sino que fuera para él mismo. Entonces, ¿qué comenzó a hacer? La palabra lo dice, comenzó a hacer negocios. Y esos negocios fue ir convenciendo a los ángeles para llevar a cabo su plan. Esto específicamente, yo les voy a contar los versículos, o sea, voy a ir diciendo la palabra porque es de ahí donde lo sacamos y porque ahí es en lo que nos basamos, pero les voy a decir de dónde se saca la información para que después ustedes lo puedan estudiar y lo puedan leer, ¿vale? Entonces, esto que les estoy contando del querubín perfecto está en Ezequiel 28, del 12 al 19, ¿vale? Entonces, como les decía, Satanás se llenó de orgullo y quiso estar por encima de Dios. Entonces comenzó a convencer a los ángeles. Cuando él ideó un plan, como les decía, y ese plan lo encontramos en Isaías 14, del 13 al 14. Dice la palabra,
Pues te decías a ti mismo, o sea, Lucifer decía, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses muy lejos en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. Aquí demuestra claramente que Lucifer quería estar por encima de Dios y ser como el Altísimo, o sea, que esa alabanza fuera para él. Entonces, como les decía, empezó a convencer a los ángeles que estaban en el cielo y tres cuartas partes de los ángeles fueron convencidos por Lucifer. Eso quiere decir el 75% de todos los ángeles que habían en el reino de Dios fueron convencidos por él. Dice la Biblia que en el cielo, en el reino de Dios, hay millones de ángeles. Lo pone en Daniel 7:10. Millones de ángeles. Y aún así, de esos millones de millones, o sea, hay muchos, un 75% estuvieron a favor de Lucifer y en contra de Dios. Solo un 25% quedó a favor de Dios, de millones de millones. Esto es tremendo. Y esto es la verdad, porque está reflejado en la Biblia. Entonces, ¿pueden visualizar cómo fue esto para Dios? Cuando en su propio reino, el 75% de los que estaban allí fueron a favor de Lucifer. El 75%. Entonces, creo que es tremendo. No, yo no me puedo hacer una idea de cómo él se pudo sentir, pero como humanos, vamos, yo creo que la idea que nos podemos hacer es esto, muy chiquito, y aún así creo que nos está doliendo. A mí me duele. Pues en ese entonces estaba el 75% y el 25%. Y dice en Apocalipsis 12, del 7 al 8, que hubo una guerra en el cielo. Hubo una guerra en el cielo entre Lucifer y los que estaban a favor de él y el arcángel Miguel y los que estaban a favor de él, o sea, a favor de Dios. Hubo una lucha y quien prevaleció fue Dios, el reino de Dios. Y aquí quiero hacer un paréntesis súper importante porque si lo vemos en cuanto a números, un 75% de millones estaban luchando en contra de Miguel y los ángeles que quedaron a favor. Y aún así Dios prevaleció. Porque Dios siempre, siempre, siempre va a prevalecer. ¿Sí? Así sean muchos los que te estén atacando. Si tú solamente eres uno con Dios, ya eres mayoría y vas a prevalecer. Porque el reino de Dios siempre prevalece. Y esto es una enseñanza buenísima que Dios nos deja aquí. Que a pesar de que era el arcángel Miguel y el 25%, ellos ganaron. ¿Por qué? Porque estaban con Dios. Y siempre que estamos con Dios, siempre tenemos la victoria. Amén. Esto quiero que se les quede en el corazón porque es la verdad de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Ellos perdieron, Lucifer y los ángeles que estuvieron a favor perdieron y fueron expulsados del reino de Dios. Eso lo podemos encontrar en Apocalipsis 12, del 7 al 8, que fueron expulsados del cielo. Como ven, les estoy dando ahí dónde encontrar toda esta información. ¿Sí? Porque es la verdad y es tan importante que necesitamos escudriñarla. Entonces, ellos fueron expulsados del cielo. Entonces, ¿qué pasó? Que Lucifer, que significa portador de luz, dejó de llamarse así y pasó a llamarse Satanás. ¿Qué significa Satanás? Adversario. Y los ángeles pasaron a llamarse demonios. ¿Qué significa demonios? Ángeles rebelados en contra de Dios. Entonces, miren cuán importante es esto, porque Dios los consideraba
adversarios. Por tanto, los expulsó de su reino, porque no estaban a favor de él. ¿Pero por qué? Porque Dios creó a Lucifer. Él lo creó y Lucifer quiso pasar por encima de él. Eso ya no, es ilógico, pero es que si usamos la lógica humana, ni lógica tiene. Entonces, ¿cómo quedó la situación en el reino de Dios? El 75% de los ángeles que estaban allí fueron expulsados y solo quedó un 25%. Esa fue la situación que quedó en el reino de Dios. Pero Dios no se quedó ahí con los brazos cruzados. Él ideó un plan a raíz de esto. Y por eso es importante entender el origen, para entender qué fue lo que sucedió. Dios siempre, siempre es amor. Él es bueno todo el tiempo. Y lo vamos a ver a continuación. Pero hay que entender qué fue lo que sucedió para poder comprender. Entonces, Él ideó un plan. ¿Y cuál fue ese plan? A Dios le plació probar la confianza de todos. De todos. Probar la fe de cada uno de nosotros. Probar la confianza. Y esto lo podemos ver también en Eclesiastés 12:13, ahí donde Salomón estaba hablando de la conclusión de la vida. Él estaba hablando del sentido de la vida. Y Salomón dice en 12:13, mi conclusión final es la siguiente. Teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que todos tenemos. Cuando dice teme a Dios, no significa tenerle miedo. Significa tenerle respeto, porque es el creador, porque Él nos creó a todo lo que existe, absolutamente todo. Y simplemente es tenerle respeto. Y dice, obedece sus mandatos. ¿Por qué? Porque Él es el creador. Por Él es que estamos aquí. Y cuando Dios dice obedece sus mandatos, no significa ahí como un castigo. No, obedecer sus mandatos es hacer el bien y amar al prójimo y amarle a Él. O sea, siempre va a ser bueno. Siempre. Porque Dios es amor. Entonces, el cometido de la vida, ¿cuál es? El plan que Dios ideó, perdón. Probar nuestra confianza, probar nuestra fe. ¿Cómo? A través de pruebas y dificultades. Dice Primera de Pedro, que a mí me encanta, Primera de Pedro 1, del 6 al 7. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Aquí podemos ver cómo la voluntad de Dios es que demostremos a Dios que nuestra fe en Él es auténtica, que no le vamos a fallar, sino que sencillamente creemos en Él. Haya la prueba que haya y la dificultad que haya. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios? Y lo repito porque es tan importante. Probar nuestra confianza, probar nuestra fe. Y entonces, ¿cómo sucedió esto? Obviamente por problemas y dificultades, a través de problemas y dificultades, pero porque ya estamos aquí. Y entonces entendemos que hay problemas y dificultades. Pero como estamos hablando desde antes de la creación, en el reino de Dios, Él dice, voy a probar a todos. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a crear la tierra. Y en Génesis 1 podemos ver cómo Dios creó la tierra. Creó los cielos, creó la tierra, creó los animales, creó la vegetación, creó al ser humano con un propósito. ¿Cuál? Que el ser humano crea en Jesús. Que el ser humano crea en Dios y haga el bien y ame. ¿Sí? Entonces, si volvemos un poquito hacia atrás, en Apocalipsis 12:9, dice que esos Satanás y los ángeles caídos, los ángeles que se rebelaron,
fueron lanzados a la tierra. Fueron expulsados del reino de Dios, expulsados del reino y lanzados a la tierra. Y ellos hacen el mal porque ellos se rebelaron en contra de Dios. Entonces, lo que Dios diga, ellos van a hacer lo contrario. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la vida? Que a pesar de todas esas dificultades, que en medio del mal, de estos que se rebelaron en contra de Dios, nosotros creamos en el Señor, creamos en Dios. Y que cuando Él dice algo, nosotros lo creemos y lo hacemos y lo obedecemos y le seguimos y le servimos. Porque somos su ejército, porque somos de ellos que no vamos en contra, sino que vamos a favor. Amén. Es tremendo. Dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y aquí viene el gran amor de Dios, siempre, ¿no? Desde un principio. Pero Él nunca nos dejó solos. Nunca nos dejó solos. Y hablo en general de la creación. Nunca nos dejó solos, porque desde un principio envió a sus profetas para contar la verdad, para contar lo que iba a suceder, para contar de que venía Jesús y de todas las cosas que iban a suceder y que siguiéramos confiando en Él. Luego, ¿qué hizo? Envió a su Hijo y envió a Jesús. Y cuando Jesús llegó a la tierra, lo que Jesús hizo fue enseñarnos a caminar como Dios quiere, enseñarnos a amar, a hacer el bien. Él nos enseñó a cómo hacer, ¿sí? A pesar de la perversión y de la maldad de este mundo, de esos ángeles caídos, de esos demonios de Satanás, pues Él nos enseñó a cómo hacer. Hijitos míos, sigan estos pasos, obedezcan mis mandamientos, crean en mí y tendrán vida eterna. Y luego no solamente nos envió a Jesús, Dios, sino que cuando Jesús partió, nos envió al Espíritu Santo. Entonces, Dios nunca nos ha dejado solos. Nunca. Él siempre está con nosotros en todo el tiempo. Ahora mismo, Él está con nosotros. ¿Sí? Él es el que te está transmitiendo este mensaje, dándote a conocer la verdad. ¿Para qué? Para que conozcas la verdad y no te apartes de ella. Para que cuando venga el enemigo con sus mentiras, sepas y reconozca que es el enemigo y que tú sirves al Señor y te mantienes firme hacia adelante. Y Dios siempre, siempre recompensa la fidelidad a Él. Siempre. Siempre. Y lo podemos ver claramente. ¿Cuánto amor? Cuando Jesús fue crucificado en la cruz. Porque cuando Jesús fue crucificado en la cruz, allí pudimos ver que Él conquistó todo para que aquí en la tierra, para todos aquellos que creemos en Jesús, tengamos una vida abundante. Y además, luego, vida eterna. Pero aquí Él conquistó en la cruz para que tengamos salud, para que tengamos abundancia, prosperidad, buenas finanzas, paz en nuestro corazón y en nuestra mente, para que tengamos un corazón sano. Y eso lo hizo Jesús para aquellos que creemos en Él y que aquí en esta tierra tengamos una vida abundante. ¿Y qué significa tener una vida abundante? Significa ausencia de Satanás en nuestras vidas. Cuando una persona tiene una vida abundante, significa ausencia de Satanás en su vida. ¿Qué quiere decir? Florece el fruto del Espíritu Santo, cumple con el propósito de Dios, sigue hacia adelante y sirve al Señor. Está claro quién es Dios, quién es Jesús y a quién sirve. Amén. Entonces, como conclusión de este grandísimo mensaje, es la siguiente. Es que la vida humana, esta que estamos viviendo, es una prueba. Es una prueba para demostrar nuestra fe en Dios, para demostrar que nosotros creemos en Él.
y no en Satanás, que le servimos a Él y que le adoramos a Él, que somos ese 25% que quedó en el reino de Dios, porque le adoramos a Él, le servimos a Él. Entonces, ¿qué sucede? Y ahora lo pongo más a lo físico, y es que cuando pasamos por pruebas, son para demostrar que nuestra fe es auténtica. Cualquier prueba, todos somos probados, todos somos probados. Y es para demostrar que creemos en Él, para demostrar que, Señor, voy a hacer tu voluntad. Señor, creo en ti. Señor, sé que tú tienes el control. Esta prueba no la entiendo, no sé por qué me está pasando esto. No lo entiendo, Señor, pero sé que tienes un propósito aún mayor. Entonces, vuelvo y repito, la vida humana es igual a prueba. O sea, vamos a pasar por dificultades todos. Por pruebas vamos a pasar todos. La diferencia está en la actitud que tomemos frente a esa prueba. De si me quejo, ay, pero ¿por qué, Señor, me ocurre esto? O sencillamente digo, Señor, venga, esto es una prueba, creo en ti. Creo en ti, Señor, que se haga tu voluntad. Vamos, que tú estás conmigo. Así llores, porque eres humana, pero en tu corazón sabes que Dios está contigo. Señor, esto es duro, pero más duro fue para Jesús que dio la vida por mí. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que la vida humana, cuando se acaba, ahí viene esa recompensa grande. Pues recompensa ya tenemos aquí en la vida, cuando creemos en Jesús, pero cuando nuestra vida humana se acaba, viene esa gran recompensa, esa de creíste en Jesús, tienes vida eterna. Y no solamente si creíste, sino para aquellos que también se esforzaron en avanzar en el reino de Dios, en extender el reino de Dios aquí en la tierra, entonces tendrán un lugar importante en el reino de Dios. Y esto lo quiero decir con la palabra porque es importante. Entonces, aquellos que creen en Jesús tienen vida eterna. ¿Dónde lo encontramos? En muchas partes de la Biblia, pero elegí uno, pero se puede encontrar en muchas partes, pero elegí como el más conocido. ¿Saben cuál es? Mientras lo busco aquí. A ver, ¿quién me dice? ¡Tin, tin, tin, tin! Juan 3:16. Dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Al creer en Jesús en esta tierra, al no creer a Satanás, al no dejarse convencer por sus mentiras, sino seguir creyendo en Jesús, al morir, al partir de esta tierra, tenemos vida eterna. Pero para aquellos que se esforzaron, que creyeron en Jesús y además nos esforzamos en extender el reino de Dios, en decir, oye, que Jesús existe, oye, que Dios es el creador, oye, que Dios es la verdad. Lo que estás escuchando del enemigo es la mentira. Oye, venga, adelante. Aquellos, dice Apocalipsis 3 del 10 al 12. Yo busqué la traducción del lenguaje actual, ¿vale? Dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Aquí podemos ver, bueno, realmente es del 11 al 12, lo que pasa es que puse el 10 para darnos cuenta que aquí también explica que la vida es una prueba. ¿Sí? ¿Lo entendieron o lo vuelvo a escuchar, a leer? Dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Ahí podemos ver que es una prueba. Amén. Entonces, aquí viene lo que les quería decir.
Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. La corona, el premio de aquellos que se están esforzando. A todos los que salgan vencedores, los haré columnas en el templo de mi Dios, y nunca tendrán que salir de allí. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios, y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo, y de mi Dios, y también escribiré en ellos mi nuevo nombre. Ahí lo tienen, Apocalipsis 3, 11 y 12. Esto para que lo lean, pero como que se los traduzco, por así decirlo. O sea, aquellos que se esfuerzan en extender el reino de Dios, tendremos un lugar importante en el reino de Dios al morir. Tenemos vida eterna y tendremos un lugar importante. Así como comencé, hay lugares importantes en el cielo donde están ángeles, arcángeles, querubines, serafines, ¿sí? Pues Dios nos está prometiendo que aquellos que se esfuerzan tendremos un lugar importante en el templo de Dios. Esa es la verdad. Ese es donde nosotros tenemos que poner nuestro enfoque. Porque esta vida que tenemos es una prueba, es temporal, es muy cortita. Y es para demostrar que nuestra fe es auténtica ante el Señor, que le adoramos, que es a Él a quien servimos. Pero la verdadera vida está en el reino de Dios, que es la eternidad. La eternidad. En esta vida duramos, hoy en día la media de vida es como unos 80, 90. No tengo el dato, pero es más o menos así. Estamos hablando entre 80 y 90 años a la eternidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Es decisión de cada uno. Pues Dios también en su plan dice, este es el plan. Voy a probar la fe de cada uno, pero les voy a dar libre albedrío. Cada uno va a decidir qué es lo que quiere. Pero eso sí, yo les voy a dar herramientas, información, la verdad. Y ya después cada uno decide qué creer. ¿Sí? Pero la verdad está expuesta. Y Dios nos da infinidades de herramientas. Entonces, como conclusión nuevamente, todos pasamos por prueba. La vida humana es una prueba. Y nuestra misión es conocer la verdad, conocer el gran amor de Dios, recibir sanidad y liberación, porque antes de conocer esta verdad, el enemigo también aprovechó la situación y contó muchas mentiras y dañó el corazón. Entonces, es necesario la sanidad y es necesario la liberación. Y luego de eso, o mientras eso también, es obedecer lo que Dios nos pide, que siempre es algo sencillo y siempre es amar y hacer el bien. Y tener el carácter de Jesús, andar como Jesús, ser luz. Y cuando ya estamos sanos, cuando ya estamos restaurados, que ya estamos bien, venga, voy a ayudar al otro. Y mientras tanto puedes ir ayudando, pero más eficientemente vas a ayudar cuando ya estés del todo bien. O no del todo, pero sí al menos un gran porcentaje. Para tú ayudar a otros, tú tienes que estar bien. ¿Sí? Esa es nuestra misión. Esa es nuestra misión, conocer la verdad, ser libres, ser sanos, aprovechar esa gran victoria que que Jesús nos dio en la cruz, tener una vida abundante y ayudar a otros también a conocer la verdad, a que sean libres. ¿No es maravilloso? Es maravilloso, eso es una excelente noticia. ¿Sí? Y después encima no se acaba ahí, sino que Dios nos dará vida eterna y un lugar importante en su templo. Eso es maravilloso y eso es la verdad. Y necesitamos conocer la verdad para ser libres. Y hoy la estamos conociendo. Hoy Dios nos ha dado esta gran oportunidad de conocer la verdad. ¿Qué necesitamos? Ser soldados de Jesús. Soldados de Jesús. ¿Por qué? Porque esto es una guerra donde el enemigo está atacando constantemente para que no creamos, para que esta verdad no se sepa y para que la gente no crea en Jesús. Entonces necesitamos ser soldados de Jesús, decir, oye, sí, esto es así, no es así, sino es así. Y necesitamos prepararnos. Y como les dije, Dios siempre nos da muchas herramientas. La primera, la iglesia. Pues dice la propia palabra, congréguense, no dejen de congregarse.
Y ahí en la iglesia Dios nos instruye y nos equipa. Y esto es parte de la iglesia, una minúscula de la iglesia, ¿sí? La célula. Porque la iglesia está formada por muchas células. Esta es una, pero también hay muchas más. Entonces, esto es equipamiento, herramientas que Dios nos da. ¿Qué más herramientas nos da? La formación. Universidad de la vida. Tenemos una iglesia que forma. No es una iglesia que solamente anuncia, no, es una iglesia que forma. Tenemos universidad de la vida y tenemos capacitación destino. Y luego formación de líderes, para que en un futuro hasta ustedes, cuando estén preparados en el tiempo de Dios, no tiene por qué ser ahora, obviamente, pero cuando estén preparados, entonces también hagan lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Y sean soldados de Jesús y anuncien la verdad, ¿sí? Para tener ese lugar importante en el cielo. Así que esto de verdad que es excelente. Amo a Dios, amo a Dios. Y le doy gracias por compartir esta verdad con todos nosotros. Y les informo también acerca de Universidad de la Vida porque viene la siguiente Universidad de la Vida. Entonces, es el 18 de febrero. Va a comenzar Universidad de la Vida. Las clases son los martes y son 9 clases. Y en esas 9 clases, a la mitad de las clases va a haber un encuentro en la iglesia. Y eso es maravilloso porque ahí recibes la sanidad y la liberación que necesitas. No solamente ahí, pero sí gran parte la recibes ahí. ¿Sí? Así que es una oportunidad como para empezar. Ya estás conociendo la verdad, como les dije, cómo es la misión, conocer la verdad, conocer el amor, ser sano, ser libre, obedecer lo que Jesús te dice y luego ayudar a otros. Entonces, ahora mismo estás conociendo la verdad. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Sanidad, liberación, seguir conociendo la verdad. Y Universidad de la Vida es uno de los pasos, donde vas a conocer más acerca de Jesús en esas 9 semanas y aparte en ese encuentro, a mitad de la semana, vas a tener sanidad y liberación. ¿Vale? Las clases son online, siempre, y el día del encuentro son 2. El primero es un viernes, que es online, 2 horitas por la noche, y Sí, luego el sábado es el día completo, de 9 de la mañana a 5, 4, 6 de la tarde. Pero ¿qué es lo importante ahora? Decidir, porque la vida es cuestión de decisiones. Decidir ujú, si queréis hacerlo y seguir hacia adelante, seguir a Jesús, ¿sí? Y vale, para aquellos que hicieron Universidad de la Vida, entonces seguí con el siguiente nivel, que es capacitación destino. 1 para Ricardo, 3 para mi querida María Eugenia, que ya está ahí casi, casi. ¡Ay! Y es continuar, ¿sí? Continuar la carrera de seguir aprendiendo y de seguir formándose para seguir siendo soldados de Jesús. Así vale, que como ven, Dios nos da muchas herramientas. Dios nunca nos desampara. Él siempre está con nosotros. Y por eso, si Dios está con nosotros, Él quiere que sigamos siéndole fieles a Él. Él siempre nos va a animar. Él siempre nos va a motivar a seguir hacia adelante. Él nunca nos va a decir algo contrario para desanimarnos, porque el objetivo, el plan, es que sigamos siempre hacia adelante hacia Él. ¿Sí? Así que nos tenemos que fortalecer en Él. Levantamos un ejército para el Señor y sobre todo desbaratar los planes del diablo, porque Dios nos ha dado la autoridad para hacerlo, para darle la gloria a Él. Amén. 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 Así que bueno, gracias Señor por este tiempo. Gracias Señor por mostrarnos la verdad. Gracias Padre por llamar a tu ejército. Gracias por formarnos, por equiparnos, por amarnos tanto Señor. Gracias Espíritu Santo por usar mi boca para transmitir la verdad y gracias por liberarnos. Porque dice tu palabra y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Gracias Dios, gracias Señor por este tiempo en el nombre de Jesús. Y declaro en el nombre de Jesús que tienen claridad
mental en sus mentes, que tienen paz y tranquilidad en sus corazones, que reciban el amor de Dios en este día. Y hoy que toda mentira del diablo sea destrozada y caída por los suelos, porque han conocido la verdad y conocen que están en el lado vencedor, conocen que están en el lado de Dios. Dios los bendiga, los guarde y los proteja. Y que a partir de este tiempo puedan orar con entendimiento. No orar por orar, sino que puedan orar entendiendo lo que están orando y entendiendo el mundo espiritual. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén.